Dios bendiga a todos los cristianos que se reúnen en su casa altar. El Ministerio Reino de Dios, nuevamente con ustedes, llevándole una palabra clara y contundente de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es la libertad. Es la prédica número 4. Aquí vamos a entender el concepto muy claro, ¿qué es la libertad que nos ofrece el Señor? Para eso vamos a leer juntos la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Y hoy se van a caer velos. Hoy vamos a entender verdaderamente lo que es la libertad. Por favor, todas las personas que integran la casa altar estén muy atentos. Espero que hayan impreso la prédica y que en lo posible cada uno de ustedes tenga una copia y la haya leído. Este video se recomienda ver después de haber leído la palabra. Sin embargo, ahora la leo yo. La escritura dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Bien, vamos a tomar esta palabra del Señor y vamos a entender qué es la libertad que nos ofrece nuestro Padre. Una vez nosotros somos salvos, comienza el camino de la libertad. La salvación es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. El Señor nos limpia el corazón a través de su sangre preciosa y desde ese momento entramos en el reino de nuestro Señor. Ahí todavía no somos libres. Traemos mucho error en nuestra mente, traemos muchas heridas y de pronto muchos vienen contaminados, ¿no? Pero cuando llegamos ahí, la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer libre, dice el Señor: si verdaderamente permaneces en mi palabra, es cuando vas a ser mi discípulo. ¿Y a quién le dijo esto? Dice así: Jesús se lo dijo a los que habían creído en él. Bueno, sucede que cuando nosotros creemos en él, lo primero que el Señor nos dice es: hijos, esta es la palabra. Si ustedes creen en esta palabra, si permanecen unidos a esta palabra, van a ser verdaderamente libres. Van a conocer esta verdad y esta verdad os va a hacer libres. ¿Qué van a hacer? Van a sacar toda su vieja manera de pensar y van a dejar toda su vieja manera de vivir, y esta palabra les va a renovar la mente, les va a cambiar la mente, les va a quitar los argumentos cerrados y le va a dar una nueva luz, una iluminación que solamente viene de lo alto. Vas a conocer esta verdad y esta verdad, hijo, te va a hacer libre. Pero ¿qué sucede? ¿A quién se lo dijo? A los que habían creído en él. Pero luego le habló a los que habían creído en él y a uno les dijo así. Cuando ellos le dijeron: pero Señor, ¿cómo nos vas a hacer libre? Nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dice así: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que el Señor le está hablando a los que habían creído en él. Y dentro de los que habían creído en él, había libres y había esclavos. Todavía está esa situación. Todavía hay muchos que fueron diligentes, han permanecido a la palabra del Señor, son salvos y son libres. Y otros son salvos y esclavos. Cristianos que todavía son esclavos hasta de la droga. Y cristianos que son esclavos del licor. Cristianos que son esclavos de homosexualismo, fornicación, de mentira, de muchas contaminaciones mundanas que traían de atrás y que todavía no han podido ser libres porque esa esclavitud la tienen todavía en un área determinada con el enemigo. Pero miren lo que dice el Señor aquí, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan hoy, porque esto nos va a quitar velos. Dice así: el esclavo, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí queda en casa para siempre. ¿Puedes entender esa escritura? ¿Entiendes lo que el Señor te está diciendo cuando dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí queda en casa para siempre? Bueno, vamos a entenderlo. El Señor le habló esta palabra ¿a quién? A los que habían creído en él. Ok.
¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta escritura? Cuando nosotros creemos en Él, entramos a su casa, hacemos parte de su familia, ya somos familias benditas y ya somos cristianos. Nosotros, el Hijo, cuando el Hijo es el que es verdaderamente su discípulo, es el que permanece en su palabra, es el que ha creído y obedecido la palabra de Dios, ese va a quedar para siempre en la casa, ese va a tener la vida eterna, ese va a estar siempre con el Señor. Pero esos que han creído, que aún siguen esclavos y están dentro de la casa, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque siendo que habiendo creído y está dentro de la casa del Señor, pero aún tiene esclavitud, practica y practica y practica del pecado, dice el Señor, ese no es hijo mío, ese aún es hijo del enemigo, ese no va a quedar en la casa para siempre. Y la gente dirá, pero Señor, dentro de tu casa hay hijos, unos son libres y otros son esclavos, ¿todos serán salvos? El Señor dice, el hijo quedará para siempre, pero el esclavo no. Así que si hay esclavitud en un cristiano, es hora de que renuncie. Es hora de que quiera quitar esa atadura maligna que tiene junto con el enemigo. Porque no va a quedar para siempre en la salvación del Señor si no se arrepiente y si no renuncia. Y algunos dirán, bueno, pero no todos podemos ser libres. ¿Y si pecamos? Pero si pecamos tenemos un abogado al cual podemos ir todos los días y estar a paz y a cuentas con Él, y se llama Jesucristo. Si estás dentro de la casa de Dios y eres un verdadero libre y pecas, vas donde el abogado y te pones a cuenta con el Señor, y el Señor con su infinita misericordia y compasión te toma de la mano y te tiene con Él. Pero si eres uno de los que ha creído y está dentro de la casa, pero sigue siendo un esclavo que practica el pecado, si no te arrepientes y piensas que vas a burlarte del Señor, ninguno se puede burlar de Él. Tienes que arrepentirte y ponerte a cuentas con el Señor. Tienes que cambiar tu actitud. Debemos alejarnos del pecado y no tener ningún contacto con el enemigo. Esto no es palabra mía, esto es palabra del Señor. Y Él fue el que lo dijo, no yo. El esclavo no queda en casa para siempre, aunque en este momento esté. Así que cuida. Ponte a cuentas con Dios día a día. Examina día a día la senda de tus pies. Controla tus sentidos día a día. Vive la bendición de Jehová día a día. De Dios nadie se burla. ¿Sabes cuándo Él sabe cuándo hay un esclavo y un libre? A nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no. Es el único que puede ver dentro de nuestro corazón. Es el único que ve hasta las intenciones de nuestra mente. Es el único que verdaderamente conoce. Es el único que puede decir quién sigue y quién no sigue. Es el único que puede decir, este es libre, este se queda en mi casa para siempre, este esclavo que siempre quiso vivir en esclavitud no queda en casa para siempre. Eso solamente lo dice el Señor. Nosotros debemos conocer su palabra y querer verdaderamente ser libres. Espero que esta palabra haya quitado velos a tus ojos y que desde hoy esa casa altar se fortalezca más. Vivamos la plenitud de la salvación, vivamos la plenitud de la libertad. Dios te bendiga y nos vemos en la prédica número 5, donde vamos a entender qué es verdaderamente el reino de Dios. Dios te bendiga.